Retomamos la sesión de tarde con la profesora Andrea Garrido Juncal, que es profesora contratada doctora de la Universidad de Santiago de Compostela. Y además es actualmente presidenta del Comité de Ética de la Xunta de Galicia, que es el órgano responsable del cumplimiento de las políticas de integridad y de gestión de las denuncias. Además, lo sé de buena tinta, cuenta con una dilatada experiencia profesional, tanto docente como académica. Ha impartido y se le ha confiado el impartir docencia en numerosos cursos para funcionarios públicos, además de su carrera en la Universidad de Santiago de Compostela, y además también su experiencia en este tema queda suficientemente acreditada con las numerosas publicaciones que tiene al respecto, algunas de ellas en acceso abierto, en la Real, en otras revistas científicas a las que pueden acceder libremente a través de Google. Y sin nada más, agradecerle a la profesora Garrido Juncal su intervención. Le cedo la palabra con una ponencia en la que tratará las medidas de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas en el ámbito de las entidades locales. Cuando quieras. Gracias. Antes de iniciar mi intervención, me gustaría agradecer sí, ahora se me escucha, ¿no? Sí, vale, bien. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias, Noelia, por esa cariñosa y amable presentación. También permítanme que mis palabras de agradecimiento se extiendan al INAH por haber confiado en mí como ponente, y yo creo que ya, sin más dilación, pues entro ya en materia. Bien, el cometido de mi ponencia es tratar las medidas de protección que se prevén en la Ley 2/2023. Y es que, si se fijan, en el artículo 1 de este texto legal se declara justo en su primer apartado que la finalidad de la norma es otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir aquellos que informen sobre infracciones normativas. Pues bien, con el ánimo de constatar si efectivamente el legislador ha logrado su propósito, entiendo que lo correcto es plantearse una serie de preguntas. La primera, ¿qué condiciones debe reunir la información que traslada el denunciante para que éste sea merecedor de protección? La segunda, ¿de qué modo se protege al denunciante y se protege a alguien más? La tercera, ¿a qué órgano se le atribuye la responsabilidad de proteger al denunciante? Y la cuarta y última, ¿a partir de qué momento y hasta cuándo el denunciante podría beneficiarse de esa protección? Bien, a mi juicio, la contestación a todos estos interrogantes es la que nos permitirá a todos saber si en efecto la aprobación de esta ley resultará útil en la lucha contra la corrupción, que es otro objetivo que se persigue con la entrada en vigor de esta norma y que incluso, se intenta, visibilizar con su mención en el propio título de la ley. Bien, pues tras una lectura minuciosa, íntegra, cabal y detenida tanto de la directiva como de la ley española, consideramos que el derecho a la protección queda supeditado básicamente al cumplimiento de dos requisitos. Uno, es necesario que la información comunicada entre dentro del ámbito de aplicación material de la ley. Y también es imprescindible que los hechos relatados sean veraces en lo sustancial, así como que la información puesta en conocimiento sea valiosa para aquel que la recibe. Soy consciente de que la enumeración de estos dos requisitos, sobre todo el segundo, no se recoge tal cual y con estas palabras en el artículo 35 ni en ningún precepto de la Ley 2/2023. De todos modos, a continuación yo me esforzaré por demostrarles cómo la decisión de proteger o no a aquel que comunica a la comisión de una infracción normativa depende principalmente de que concurran estas dos condiciones. Respecto a la primera condición, no hay ninguna duda, el artículo 35 de la ley establece que las personas tendrán derecho a la protección siempre que la información proporcionada entre dentro del ámbito de aplicación de la ley.
La Ley 2/2023 presenta un doble ámbito material de aplicación. Por un lado, plasma el ámbito material obligado a incorporar por la directiva en el derecho español y, por otro, añade un ámbito adicional por decisión del legislador estatal, acción que, por cierto, valoró de forma muy positiva el Consejo de Estado. Bien, para la delimitación del ámbito material de aplicación impuesto por la Unión Europea, nos tenemos que remitir nada más y nada menos que al artículo 2, al anexo 1, que tiene una extensión pues bastante larga, y al considerando 19. El resultado final es un ámbito material de notable amplitud que se intenta acotar, se intenta delimitar con la incorporación de una lista de actos normativos de la Unión en el anexo 1. Pero, cuidado, porque según el considerando 19, no podemos olvidar que se trata simplemente de una referencia dinámica. Es decir, si un acto de la Unión que figura en el anexo ha sido modificado o se modifica, la remisión se hace al acto modificado. Si un acto de la Unión que figura en el anexo ha sido sustituido o se sustituye, la remisión se hace al nuevo acto. En consecuencia, estamos ante un ámbito de aplicación amplio y contingente cuya correcta identificación exige una formación continua y una actualización constante. Para una mayor seguridad jurídica, muchos opinaron y defendieron que qué pena, ¿no? La directiva debió obligar a los Estados miembros a publicar una relación actualizada de las normas de transposición y aplicación de los actos relacionados en dicho anexo de la directiva. No se ha hecho, aunque bueno, pues podemos albergar todavía la esperanza de que se haga algo parecido, como así ha sucedido en Italia. Como apunté hace un momento, el Consejo de Estado aplaudió que el legislador español fuera, digamos, ambicioso y hubiera optado por ampliar la protección de los informantes más allá del ámbito estrictamente previsto por la normativa europea. En concreto, el artículo 2.1 de la Ley 2/2023 declara que se protegerá a las personas que informen acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa, grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la hacienda pública y para la seguridad social. Respecto a este apartado que les acabo de leer, bueno, pues la decisión de limitar la protección a aquellos que informen sobre infracciones administrativas, pero solo graves y muy graves y delitos, podría estar justificada, dado que, bueno, pues los recursos son limitados y, por tanto, conviene fijar unos criterios de prioridad. Ahora bien, esto comporta varios problemas en la práctica. El primero, apuntado ya por el profesor Fernández Ramos, y es que no se ha tenido en cuenta que existen leyes de importancia capital para la gestión pública que carecen de un catálogo de infracciones y sanciones. En concreto, se refiere, por ejemplo, pues, al ámbito de la contratación pública. La Ley de Contratos del Sector Público no contiene un catálogo de infracciones administrativas, por lo que los incumplimientos legales no están cubiertos todos pues, por el derecho de la Unión Europea, ¿vale? Solo se podrían comunicar, si fuera posible, subsumirlos en los tipos genéricos del Código Penal, lo que, bueno, pues es mucho inferir, según Fernández Ramos, que dice, bueno, pues entonces el incumplimiento de la prohibición de fraccionamiento del objeto es en todo caso constitutivo de prevaricación. Bueno. Otro obstáculo evidente es que el catálogo de infracciones administrativas no siempre está bien definido, no siempre sabemos esto es infracción grave o esto es infracción muy grave, por lo que no es extraño, no es raro que la trascendencia de los hechos se descubra una vez iniciada la investigación. Por otra parte, al acotar las denuncias a las acciones o omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, dejamos fuera un sinfín de conductas habituales, como podrían ser pues, el incumplimiento de los códigos éticos o otros comportamientos vinculados con el abuso de poder. Asimismo, es pertinente recordar
que el artículo 2 de la Ley 2/2023 deja desprovistos de cualquier protección, pues por ejemplo, a las informaciones que afecten a información clasificada, o no se aplicará tampoco las previsiones de esta ley pues a informaciones relativas, a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación, en aquellos casos en los que se contenga información clasificada o hayan sido declarados secretos o reservados. La exclusión de protección en estos casos que les acabo de enumerar y aquellos que se citan en el artículo 2 surge al final de la necesidad de hacer compatibles otros derechos e intereses públicos, ¿no? En la normativa de transparencia y acceso a la información pública se prevén también límites, los cuales no operan de forma automática a favor de la denegación. Así las cosas, podríamos, ¿no?, plantearnos la posibilidad de articular alguna forma de manera que se reclamara un esfuerzo suplementario de fundamentación cuando se pretendiera denegar la protección al amparo de los artículos 4 y 5 del artículo 2 de la Ley 2/2023. Una vez interiorizado y asumido que necesitamos que la información comunicada entre dentro del ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 para que el denunciante sea protegido, es el turno entonces de adentrarnos en ese segundo requisito: información veraz en lo sustancial y valiosa para quien la recibe. Al legislador, desde mi punto de vista, solo le interesa proteger a aquel denunciante que sea una fuente valiosa de información, y la prueba más palpable y más evidente de ello la hallamos en los artículos 36 y 18 de la ley, que excluyen de cualquier protección a las personas que comuniquen conflictos interpersonales, que trasladen informaciones que ya están completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores, o que presenten una comunicación que no contenga información nueva y significativa en comparación con una comunicación anterior, o que realicen denuncias que carezcan manifiestamente de fundamento. Aunque la Unión Europea y el legislador español muestran una clara preferencia por los canales internos, la protección se dispensa con independencia del cauce utilizado. Por tanto, yo me reafirmo en que al legislador le preocupa especialmente el mensaje, pasando a un segundo plano el canal por el que se transmite y el propio emisor, cuya identidad puede incluso desconocerse, puesto que ya saben que se admiten ahora las denuncias anónimas. Y esto, pues nos lleva inevitablemente a la siguiente reflexión: ¿cómo sabemos entonces si se respeta el artículo 3 relativo al ámbito personal de aplicación de la ley? Pues no lo vamos a saber, porque se admiten las denuncias anónimas. La identidad del denunciante la conoceremos cuando este sujeto solicite protección, medidas de apoyo. Pero hasta entonces, es posible que no sepamos el nombre y apellidos del denunciante. En otro orden de consideraciones, el legislador supedita la protección siempre a que el denunciante tenga motivos razonables para pensar que la información referida es veraz. Artículo 35. En la misma línea, si consultamos el preámbulo, constatamos que aquí se declara la buena fe, la conciencia honesta de que pueden producirse hechos graves perjudiciales, constituye un requisito indispensable para la protección del informante. A la luz de ese artículo 35, y ahí también si partimos de lo que se recoge en el preámbulo, uno podría interpretar que el legislador desea proteger solo al denunciante que actúa conforme a los principios de honradez e integridad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues hay que recordar que esta ley prevé la posibilidad de eximir o atenuar las sanciones cuando el denunciante infractor colabore. Otro detalle que refuerza mi convencimiento de que al legislador lo único que le importa es el mensaje y que la información sea veraz y valiosa. Esta es mi opinión, cuando el legislador hace un llamamiento a la buena fe, a la conciencia honesta, a ese comportamiento cívico, lo que quiere expresar es su rechazo a las denuncias falsas y a la información obtenida de manera ilícita,
Dos delitos del Código Penal que no pueden pasar desapercibidos para el sujeto que tenga conocimiento de ellos y, de hecho, bueno, pues esto tiene su traducción en una causa de inadmisión del artículo 18, en el que se establece que cuando a juicio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante existan indicios racionales de haber obtenido la información mediante la comisión de un delito, en este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal. Entonces, debido a que la denuncia debe estar mínimamente fundada, a que se requiere que la información sea veraz y a que en varios preceptos se deja entrever y de una forma pues muy confusa que el informante pues no incurrirá en responsabilidad respecto a la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, no sería raro que algún denunciante pues pretendiera respaldar su relato acompañando pruebas, lo cual, a mi juicio, es sumamente peligroso, por dos razones. Porque esta ley no puede modificar el Código Penal, no es una ley orgánica. Por consiguiente, el delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal permanece intacto y vigente. Además, si el denunciante aportara algún dato que no estuviera relacionado con la denuncia o que no fuera necesario, se le podrían exigir responsabilidades tanto penales como administrativas. Por tanto, hay que extremar la prudencia a la hora de aportar pruebas. Y si queremos reducir el riesgo a cero, el consejo sería denunciar anónimamente. Y ya está. Y problema resuelto. ¿De qué modo se protege y a quién se protege, ¿no? Estos son otros dos interrogantes que me he planteado resolver. Bueno, pues comenzando por la segunda pregunta, ¿a quién se protege? Pues no nos queda claro. No nos queda claro a quiénes van dirigidas las medidas de protección. Conforme al artículo 3.4 de la ley, las medidas de protección del informante previstas en el título 7 se aplicarán también, por ejemplo, pues a personas físicas que estén relacionadas con el informante, personas físicas que asistan al mismo en el proceso. Pero esta aplicación extensiva del título 7 a otros sujetos que no sean el denunciante tambalea. Tambalea cuando comenzamos a leer los artículos que conforman este título, pues en muchos de ellos se nombra solo al informante. Advertida entonces esta incongruencia, paso a exponer las medidas que se incluyen en esta parte de la ley, con el objetivo ese de analizar su capacidad de lograr el efecto que se espera de ellas, que es proteger al informante de vulneraciones del ordenamiento jurídico. Bien, en primer lugar constatamos que se recoge una conceptualización muy generosa de lo que es represalia, a efectos de declarar su prohibición y su nulidad de pleno derecho. Las medidas de represión pueden identificarse con actos, omisiones, las represalias pueden ser directas, indirectas. Pues una represalia podría consistir en despedir al denunciante, lo cual pues sería fácilmente verificable, pues se llevaría al menos una actuación. También una represalia podría consistir en no dirigirle la palabra al denunciante, excluirlo de reuniones, que serían otras modalidades de represalia más difíciles de probar. Tanto la directiva como la ley recogen ahí varios ejemplos, aportan ejemplos que entrarían dentro de la categoría de represalia. Esta no es una lista cerrada y además la ley hace la siguiente advertencia: cuidado, porque alguna de estas conductas que podrían constituir represalias a lo mejor también son admisibles o no estarían prohibidas si las mismas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección. Aquel que recurre a las represalias para fastidiar y doblegar la voluntad del denunciante no alega, como es normal, que su comportamiento persigue esta finalidad. El superior jerárquico que quiere fastidiar al otro compañero que le denunció no va anunciando por ahí: es que yo te hago esto porque me fastidia que me hayas denunciado. Conscientes al final de la dificultad de probar el vínculo entre la represalia y la presentación de esa denuncia, la directiva y la ley apuestan por dar una vuelta de tuerca a las relaciones de empleador y trabajador, al atribuir la carga de la prueba a la persona que haya adoptado la represalia, quien deberá demostrar
que no estaba vinculada esa conducta, ese comportamiento, de modo alguno con la denuncia. Sin embargo, esta inversión de la carga de la prueba no conlleva ninguna ventaja para el empleado público, al que, por ejemplo, le abren un procedimiento disciplinario, porque ahí ya la Administración tiene la obligación de recabar pruebas para determinar la responsabilidad susceptible de sanción. Entonces, bueno, ahí pues el avance es tímido. La segunda medida de protección que se anuncia en la Ley 2/2023 consiste en declarar nulos de pleno derecho los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones. Salvando las distancias que se dan en muchísimos sentidos, la incorporación a mí de este supuesto de nulidad de pleno derecho me recuerda un poco al delito de obstrucción de la justicia, del artículo 464 del Código Penal, que este delito, bueno, por supuesto queda totalmente fuera del radio de acción de los procesos administrativos y de otra índole. Pero bueno, aunque yo creo que la efectividad de esta medida es limitada, ya que a mí me parece un tanto descabellado que a alguien se le ocurra dictar un acto administrativo con la intención, por ejemplo, de impedir o dificultar la presentación de una denuncia. O sea, ¿qué declaras? ¿Que un sujeto no puede presentar una denuncia? Pero si se admiten las denuncias anónimas. No sé, no acabo yo de entender el recorrido de esto. Por lo demás, los actos que tengan por objeto obstruir la presentación de denuncias podrían dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador conforme al artículo 63 de la Ley 2/2023. La información, el asesoramiento, el apoyo económico y psicológico son unas cuestiones que los denunciantes de corrupción sí o sí querían que fueran consideradas en esta ley estatal. Sin embargo, por desgracia, y siento ser un poquito pesimista, el legislador estatal no ha estado ahí muy acertado con la redacción del artículo 38. Y es que yo revisándolo, a mí se me abren dos incógnitas. ¿Quién podría beneficiarse de esta información y asesoramiento? ¿Quién es el que informa y asesora? Las personas que no estén seguras sobre cómo denunciar o si van a ser protegidas porque, que puede pasar perfectamente, no conocen el ámbito material de aplicación de esta ley, pueden verse disuadidas de hacerlo. Por esta razón, la Unión Europea reclama que los Estados miembros faciliten información fácilmente comprensible y accesible al público en general. El acceso a esta información y asesoramiento puede ayudar además a que las denuncias se realicen a través de los canales apropiados y de manera responsable, y que las infracciones incluso pues, se detecten pronto. Se echa en falta aquí pues, un precepto que aclare quién va a informar y asesorar. El artículo 43 parece que señala a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que no existe, que no está operativa aún a día de hoy, ya supongo que eso habrá salido por la mañana. Bueno, en cuanto a otra medida de protección, que también suscitó no pocas críticas, el apoyo financiero y psicológico. Bueno, pues el apartado del artículo 37 generó un aluvión de críticas. ¿Por qué? Porque el acceso a ese apoyo financiero y psicológico se ha configurado como excepcional. De acuerdo con ese apartado D del artículo 37.1, nos encontramos con que los denunciantes accederán al apoyo financiero y psicológico de forma excepcional si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación. Es evidente que esta medida debe ser objeto de desarrollo reglamentario, de dónde va a salir el dinero, en qué supuestos excepcionales se va a brindar ese apoyo económico al denunciante. El problema está en que tenemos una medida que tiene que ser objeto de desarrollo reglamentario, y es que yo me voy a la disposición final 10ª y ahí se habilita el Gobierno para dictar cuántas disposiciones reglamentarias sean precisas para la ejecución de esta ley, pero no se establece ningún plazo. Bien, desde la Agencia Valenciana Antifraude, que creo que va a venir un representante y va a participar en la siguiente mesa, yo ahí, bueno, pues les felicito, se han puesto manos a la obra y han, en septiembre, es decir, hace nada,
convocaron una consulta preliminar de mercado previa al procedimiento de contratación de un servicio de asistencia y atención psicológica. Y en esa resolución por la que se convoca una consulta preliminar, se especifica que este servicio se ofrecerá de forma excepcional y como servicio supletorio a la falta de cobertura o hasta la cobertura por el sistema valenciano de salud. Pero también se introduce ahí la coletilla de que todo esto quedará un poco condicionado al futuro desarrollo reglamentario de este artículo 37.1. En relación con el apoyo económico, también importante. Pues aquí cabe anotar que se descartó en España la posibilidad de que los poderes públicos otorgaran recompensas económicas a denunciantes si su información resultaba útil y eficaz. En otros países, como Estados Unidos, esta remuneración monetaria no genera mayores inquietudes legales o morales. Sin embargo, en España creo que no se ha explorado esta vía para huir de la invención de denuncias por parte de algunos informantes, quienes a lo mejor recurrirían a los canales con fines lucrativos, y también ahí me da la sensación que detrás está también el hecho de impedir que el criterio de convicción razonable de la veracidad de la información pudiera verse enturbiado y que en ningún caso se pudiera entrar en la valoración de las motivaciones prácticas o éticas del denunciante. Esto último sucede muchísimo en las agresiones sexuales, en las que las víctimas renuncian a la indemnización para que se las crea. No sé si lo visteis en el caso de Dani Alves. Fue una de las primeras cosas que hizo la chica. Pues con el fin de evitar posibles abusos, el legislador estatal rechaza, por tanto, ofrecer recompensas económicas, pero sí admite ahora las denuncias anónimas, aunque la directiva no impone la obligación de aceptarlas a los Estados miembros. Pero aquí nuestra ley, la Ley 2/2023, declara sin titubeos que no hay mejor forma de proteger al que informa sobre comportamientos ilícitos que garantizando su anonimato. Ante esta decisión, que posiblemente no sea acogida con amplio beneplácito por todos los que estamos aquí, puede haber opiniones dispares sobre esta cuestión, se explica en la ley que se trata de una opción de política legislativa fruto de los modelos comparados a nivel internacional y europeo. Si hacemos un repaso de lo que sucede a nivel autonómico, ahí constatamos que hay algunas comunidades autónomas que no han tenido ningún problema, han establecido canales que reciben denuncias anónimas, mientras que otras comunidades autónomas, por ejemplo, Aragón, han preferido optar por la confidencialidad. Aquí, algunas voces entienden que el anonimato no es una medida de protección a veces tan eficaz, y es que el anonimato a veces no impide que otros adivinen con éxito quién presentó la denuncia, aunque informáticamente puedan establecerse mecanismos para no localizar el IP desde el que uno está escribiendo. Pero lo cierto es que en organizaciones muy pequeñas, en los que solo 2 o 3 tienen acceso a X información, ahí casi, aunque se admitan las denuncias anónimas, a poco que un poco mires hacia el lado, puedes descubrir quién está detrás de esa denuncia. Por otra parte, también se considera que la aceptación de las denuncias anónimas podría alimentar el planteamiento de asuntos con malicia, así como dificultar el derecho de defensa del inculpado o impedir la exigencia de responsabilidades a aquellos que están presentando denuncias falsas o aportan información cometiendo delitos. Sin embargo, hay que ser conscientes de que algunos denunciantes podrían encontrarse siempre en situación de expresar su nombre y apellidos, y tampoco puede ignorarse que las denuncias anónimas son, en cierto modo, ya una realidad en la práctica diaria. Y aquí, yo les aconsejaría echar un vistazo sobre lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial, que ya nos pone sobre aviso, diciendo que la denuncia anónima se regula ya en algunos ámbitos, como el de Hacienda, el de blanqueo de capitales. Precisamente, por si hubiera algún negacionista de la denuncia anónima, aquí los que son defensores de la denuncia anónima dicen, es que no podemos desconocer esta realidad. La denuncia anónima no es una rara avis tampoco en el ordenamiento español, y además es que
no podemos descuidar que hay sentencias de órganos judiciales que también validan la denuncia anónima como el origen de una investigación posterior. Bueno, por motivos de tiempo, que no sé qué tal iré, creo que bien, yo les aconsejaría leer el informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial. De todas formas, bueno, sin desaprovechar ahora la oportunidad de compartir dos ideas que se reflejan en este informe. La primera, cuando la Administración se encuentra ante una denuncia anónima, no puede sin más acordar en base a la misma el inicio de un procedimiento. Ahora bien, nada impide que cuando la denuncia presente pues, ciertos signos de veracidad o credibilidad, la Administración pueda realizar una investigación tendente a verificar los hechos e irregularidades que se relatan en esa denuncia. Y en estas situaciones, el eventual acuerdo de inicio del procedimiento que se inicia no viene amparado o fundamentado en la denuncia, sino en esa información previa, en esas investigaciones que ha llevado a cabo la Administración. La segunda idea, que yo creo que merece aquí ser compartida y que conecta con las dudas acerca si el derecho de defensa de la persona afectada por la denuncia se podría haber comprometido, porque al final el denunciado se enfrenta a una investigación en la que desconoce la identidad de quien la acusa y la procedencia de la evidencia que contra ella se aporta. Bueno, pues a estos efectos también la respuesta es clara y lo explica muy bien el Consejo General del Poder Judicial. Si el informante no es fuente de prueba ni medio probatorio, sino medio de investigación, la denuncia anónima es admisible. ¿Vale? Bien, como contrapunto debido a todas estas medidas de protección de los denunciantes, el legislador le dedica el artículo 39, menos mal, a la protección de las personas afectadas por la denuncia. Y en este precepto se señala que durante la tramitación del expediente las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente, en los términos regulados en este mismo texto legal. Teniendo en cuenta esto, algunos también han criticado el artículo 19. Pues por un lado, veta el acceso a la denuncia, teniendo el denunciado solo derecho a conocer su existencia y los hechos que se relatan en ella, pero de manera muy sucinta, y de forma paralela parece que en este artículo 19 se le impone el deber de colaborar, aportando documentación, datos y información relacionada con los procedimientos que se estén tramitando. A partir de ahí, pues algunos se plantean la pregunta: ¿y en dónde queda entonces el derecho de defensa o el derecho a no autoincriminarse? Porque aquí parece que tiene el denunciado el deber de colaborar. Vale. Continuando con la batería de preguntas, que no son pocas, ¿no? que nos proponemos responder, ¿a qué órgano se le atribuye la responsabilidad de proteger al denunciante? Bueno, pues aquí conviene consultar el artículo 41, que establece las medidas de apoyo previstas en el título 7 serán prestadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante o, en su caso, por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Bien, mi misión ahora no es someter a análisis cuáles son las funciones de esta nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, sino simplemente destacar que sin este órgano de ámbito estatal en funcionamiento es imposible que las comunidades autónomas valoren la suscripción de un convenio, de manera que en aquellos territorios como en Galicia, en los que no existe una oficina o agencia antifraude, pues a día de hoy estamos desprovistos de canal externo y de una figura a la que acudir para solicitar esta protección. Adicionalmente, yo creo que es importante decirlo aquí, que la creación de esta nueva autoridad tiene que llevarse a cabo con cautela y evitando esas guerras territoriales entre los cuerpos de control de las prácticas ilícitas. Y en esta línea, yo creo que se están haciendo bien las cosas. Ya por lo menos las agencias y oficinas antifraude se están reuniendo y discutiendo, pues cómo se aplica esta
esta ley y cómo se van resolviendo todas las dudas que su texto plantea. Además, y para una convivencia pacífica, el artículo 42 de la ley ya hace hincapié en la necesidad de constituir grupos de trabajo, de celebrar reuniones semestrales de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es importante que todos trabajen a una y que no haya problemas de quién es competente en según qué asunto. Otra preocupación asociada al título 7 de la Ley 2/2023 es a partir de qué momento y hasta cuándo el denunciante puede beneficiarse de esta protección. Pues bien, el artículo 36.4 declara que la protección dura 2 años, pero con causas penales que duran la vida, pues este límite no tiene mucho sentido. ¿Por qué 2 años? Bueno, pues por motivos presupuestarios, básicamente, ¿no? No se puede establecer, se recoge así en el expediente, un sistema indemnizatorio o de ayudas con carácter indefinido. Sin embargo, hay muchos que han criticado la limitación a 2 años. Uno de ellos, el propio Consejo de Estado, que dice es que la norma europea protege en principio frente a todo tipo de represalias, con independencia de si tienen lugar antes, durante o después del procedimiento de investigación. Y a partir de ahí, bueno, pues sí que hay muchas voces que están a favor de que se elimine este inciso, el de la duración de 2 años. El legislador estatal también guarda un pasmoso silencio respecto a si los canales internos y externos podrán utilizarse también para solicitar el reconocimiento de los derechos y medidas de protección establecidos en la ley. Imaginamos que sí, pero no se dice nada. El legislador estatal tampoco identifica el momento concreto a partir del cual el denunciante puede solicitar esa protección y esta concederse, ni el sentido del silencio administrativo. El sentido común y la normativa autonómica nos sugieren que desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigación. En definitiva, pues la regulación estatal es deficitaria e incompleta en bastantes aspectos, siendo a veces la legislación autonómica un buen modelo a seguir. El hecho de que los avances al final en esta materia se hayan impulsado desde las comunidades autónomas explica, entre otras cosas, que en febrero de este año la Comisión Europea haya alabado el trabajo no del Estado, sino de, en concreto, la Agencia Valenciana Antifraude. Asimismo, yo creo que podría constituir una buena práctica que aquellas comunicaciones que se reciban a través de los canales de denuncia y que en realidad sean quejas o sugerencias o denuncias de otros incumplimientos, denuncias o actitudes contrarias al código ético, yo creo que toda esa información que se está recibiendo a través de los canales de denuncia sería bueno tampoco que se les diera la tramitación oportuna y que esa información no caiga en el olvido. De hecho, así se ha previsto en el Plan General de Prevención de Riesgos de Gestión y Medidas Antifraude de la Xunta de Galicia. La Unión Europea, que acaba de publicar su manual de buenas prácticas contra la corrupción, en el que analiza las iniciativas que se están implementando en los distintos Estados miembros, también ahí, en ese manual, nos avisa de otra debilidad de España, y es la ausencia de una estrategia nacional. Y el diagnóstico de la Unión Europea es correcto. La Ley 2/2023 pospone la aprobación de una estrategia contra la corrupción otorgando un plazo de 18 meses. O sea, que no tenemos una estrategia contra la corrupción y además cuando se decida esta estrategia, pues en principio la ley ha previsto que no ha previsto la participación de las administraciones locales, aspecto que también ha sido objeto de crítica. Por tanto, y ya llegando a las conclusiones, y yo creo que ajustándome al tiempo concedido, mi pretensión era dar respuesta a varias preguntas, con el objetivo de saber si esta ley otorgaba una protección adecuada al denunciante de infracciones normativas. Yo creo que he subrayado algunos triunfos y logros alcanzados con este nuevo marco normativo, aunque tampoco son pocos
los desafíos y limitaciones que este marco normativo nos plantea. En mi opinión, la mayor victoria legislativa es que se establecen unos cimientos para que la persona que quiera comunicar una infracción pueda hacerlo. Se crean los canales de denuncia, se articulan procedimientos para gestionar las informaciones que se vayan recibiendo, se designan los órganos que serán responsables de los canales, aunque alguno de esos órganos aún no se creó. Es indiscutible que el tratamiento de todas estas cuestiones es capital si queremos convencer a la sociedad de que estamos apostando por la lucha contra la corrupción, es decir, que hay una alternativa segura al silencio. Ahora bien, si el Estado tenía alguna ambición más, como proteger al denunciante, yo creo que tiene un pequeño problema. La ley incorpora preceptos que se contradicen, nos remite de manera constante a otros cuerpos normativos. Técnicamente el resultado no es el mejor y todo ello desvaloriza este cuerpo legal hasta el punto de que alguno de los que a lo mejor están ahí sentados se podría preguntar, pero ¿cuál era la intención del Estado? Porque lo puso muy bien en el título de la ley. ¿Quería aprobar una norma con pretensión de estabilidad o quería evitar que la Unión Europea le sancionara por no transponer en plazo la directiva? O sea, ¿qué ha pasado aquí? En un Estado en el que el Poder Central convive además con 17 comunidades autónomas, hay que añadir que es muy fácil realizar comparaciones. Si algunas legislaciones autonómicas se han preocupado por precisar que el denunciante puede tener derecho a algunas medidas de protección sin la necesidad previa de reconocimiento, se han preocupado por aclarar el sentido del silencio cuando los denunciantes solicitan ser merecedores de protección o por reconocerles incluso más derechos, como la concesión del traslado provisional a otro puesto de trabajo, pues aquí no es muy complicado concluir que el legislador estatal podía haber hecho mucho más. Por lo demás, yo creo que la batalla por la protección del denunciante no es una batalla perdida. No quiero terminar con un mensaje pesimista ni negativo. Y yo creo que aquí el INAP nos brinda un espacio perfecto para estudiar, para promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en este campo, que al final es la mejor forma de que esto salga adelante y sobre todo de superar todas las dudas que nos genera este nuevo marco normativo. Así que de nuevo felicitar al INAP por la organización de esta jornada y nada más, gracias por su atención.